Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento del libro En el Frente Nadie Queda Atrás, de Carolina Trejo, ahí sentada. Voy a partir con una breve presentación contextual para luego dar paso a las expositoras. La noche del 1 de junio de 1985 se produjo el primer gran rescate del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esa noche, luego de casi 8 meses de preparación, un grupo operativo rodriguista ingresa a una clínica privada de la comuna de San Miguel con el objetivo de liberar a Fernando Larenas Seguel, quien fuera jefe del Destacamento Especial de Santiago. Fernando, de nombre político Salomón o Braulio, y también conocido por sus más cercanos como el Loco Larenas, había sido detenido luego de un enfrentamiento armado con la Central Nacional de Informaciones, CNI, en donde, oponiéndose a la captura, presentó resistencia armada a su detención, quedando gravemente herido de un tiro en la cabeza que le dejó con fuertes secuelas en su movilidad y habla. La decisión de rescatar a Fernando Larenas Seguel fue resuelta por la dirección del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Raúl Pellegrín Friedman, de nombre político Rodrigo, jefe máximo e histórico del Frente, le encomienda la tarea a Mauricio Hernández Norambuena, Ramiro, quien detalla: a final del año, Rodrigo me dice: vas a dejar la responsabilidad de jefe de zona en Santiago para que prepares una fuerza especial y elige los grupos que encuentres los mejores. Y ahí elijo uno de Puente Alto, donde estaba Patricio González, otro de Conchalí, donde estaba el Negro Campos, y otro de Santiago Centro. Y comienzo a trabajar con ellos, les doy instrucción, preparación y todo eso. Y en febrero tengo un nuevo encuentro con Rodrigo, donde me entrega la misión de rescatar a Fernando Larenas. Él me lo plantea teniendo como objetivo central la cuestión ética. El Frente no abandona a sus combatientes. La operación, que involucra una treintena de militantes cumpliendo diversas tareas, culminará 9 meses después con la salida de Fernando junto a Mónica, su compañera, del país. El libro que hoy lanzamos y que surge como investigación para la tesis de magíster de la autora permite reconstruir esta historia en base al relato de los propios hombres y mujeres que dieron curso a esta acción, complementado con análisis bibliográfico y de prensa, posibilitando además la comprensión del sujeto político que se despliega en esta, el rodriguista. En ese sentido, la investigación de Carolina Trejo Vidal da cuenta de un cuidado trabajo metodológico sustentado en el enfoque microhistórico, reconstruyendo desde esta perspectiva el relato de la operación para establecer conclusiones e hipótesis más generales acerca del surgimiento y configuración del rodriguismo, es decir, un evento específico comprendido en su máxima amplitud que permite comprender su magnitud mayor. Traro Ediciones es uno más de los empeños que se despliegan por fuera de los circuitos establecidos desde arriba para la cultura. Somos parte de ese creciente movimiento inorgánico de iniciativas que resisten desde la cultura, la memoria, el arte y la creación de nuevos horizontes. Por eso es que entendemos los libros como trincheras que se multiplican, crean y contribuyen a proyectar las resistencias del pasado y del presente hacia el mañana. Y por eso también que la publicación de este libro no solo nos trae el rescate de Fernando, sino también el rescate de una práctica política que, aún en contextos tan adversos, trae la ética como un elemento constitutivo de su quehacer. Así que, sin más, muchas gracias. Y muy contentos y contentas damos la palabra a Viviana Bravo. Ella es historiadora y docente de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, además, por la invitación a presentar este libro, En el Frente Nadie Queda Atrás, hermoso título además, en un contexto bastante relevante además en que estamos conmemorando los 50 años del golpe militar y el intento de exterminio de una generación de izquierda que apostaba a la transformación social. En ese marco, quizás lo que nos faltó enfatizar con más fuerza, y por eso es importante este momento, es que en Chile se resistió. Se resistió a la dictadura y hubo muchos hombres y mujeres que dieron su vida en ese intento. Y se cumplen, de hecho, 40 años desde la irrupción de la primera Jornada Nacional de Protesta, el 11 de mayo de 1983, y 40 años además del surgimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en diciembre de ese mismo año. Y esto de alguna forma ha pasado
o invisibilizado, activamente invisibilizado, en un contexto de criminalización de la protesta social, de la movilización popular y el papel profundamente democratizador que construyeron esas mayorías, esas amplias mayorías del pueblo de Chile movilizado durante la dictadura. De alguna forma se ha querido sostener esta tesis que en Chile se logró la democracia solo reduciéndolo a un lápiz y un papel, con esta transición pactada, consensuada, como si todo el camino naturalmente, fortuitamente nos hubiera llevado hacia allá sin otras alternativas, dejando fuera la movilización social, las organizaciones que la sostuvieron y a quienes decidieron enfrentar a la dictadura, ¿ya? A través de todas las formas de lucha. Ese camino plebeyo lleno de gente, y eso también es una de las gracias de este libro, que reconstruye una acción, pero está lleno de gente, y que no aceptaba la herencia de la dictadura y tenía otra apuesta, sin pactar con el régimen, sin legitimar la Constitución del 80, sin legitimar el modelo económico de la dictadura y que exigía juicio y castigo a los culpables de atentar contra los derechos humanos, disputando los sentidos de la democratización, en un sentido mucho más profundo. Entonces, como señalabas, hace 40 años irrumpió ese brazo armado del Partido Comunista al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y tempranamente demostró su capacidad operativa. Quizá aquí hay quienes recuerdan ese momento. Yo me cuentan, no me acuerdo, yo ya había nacido, pero gran parte del país, la zona central, quedó a oscuras gracias a las torres de alta tensión derribadas simultáneamente. Y demostraba esa capacidad operativa, consagrándose como uno de los grupos, además, con mayor fuerza en ese sentido que registre la historia de Chile. Este libro que comentamos hoy tiene bastantes méritos, ¿ya? Me parece que el primero de ellos, me voy a referir a tres. El primero de ellos es que reconstruye en detalle una de las tantas acciones que hizo el Frente. Hizo muchísimas, unas más espectaculares que otras. Otras eran parte del cotidiano de esa lucha movilizada durante la dictadura, que lo encabezaron muchos y muchas anónimas. Pero lo hace además con tal rigurosidad, enfocándose además en este método microhistórico con la que ella opta y que es una muy buena estrategia de investigación además para plantear la reconstrucción en detalle, enfocándose en lo que fue la minucia del rescate de Fernando Larenas de una clínica privada en la comuna de San Miguel. Pero eso le permite, es un pretexto además para abordar una cuestión que está de fondo dentro de sus preocupaciones, que es el surgimiento de la subjetividad rodriguista y el lugar que tienen dentro de las luchas políticas de la época. Además, Carolina nos ofrece una estructura narrativa muy interesante, ahí nos demuestra sus dotes además de periodista, una estructura muy novedosa que atrapa al lector desde un inicio y hilando, además construyendo su relato a través de diversas fuentes que va consultando. Aquí quienes conocen a Carolina podrán imaginar lo empeñosa que fue para buscar las fuentes, sin desistir. Ya me dijeron más o menos un poco las vicisitudes que tuvo que vivir para conseguir el proceso judicial, que es una de las fuentes más importantes que consulta además en este trabajo, que le permiten sostenerlo además en detalle. Por otro lado, se preocupó de entrevistar a los y las protagonistas de esta acción. Tiene más de una decena de entrevistas que le permiten además buscar los indicios, esas huellas que decía Ginsburg, que van justamente aportando los detalles que hacen además mucho más atractivo y puede hilar cómo fue en detalle esta operación. Además consulta prensa, etc. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de investigación histórica, lo hizo en el marco, como decían, además de su tesis de magíster, que sin duda es sumamente rigurosa.
El segundo mérito, como decía, es que no solo se queda ahí en reconstruir en detalle lo que fue el rescate de Fernando Larena, sino que le sirve como una puerta de entrada para indagar en ese propósito último de la investigación, que es entender, relevar, explicar la conformación de, de la subjetividad rodriguista o esa nueva forma de experimentar la militancia y enfrentar a la dictadura. Con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, efectivamente surgía una nueva forma de experimentar la militancia, un sujeto que sin duda contenía en su trayectoria las vivencias, las experiencias, el recorrido de la izquierda chilena, pero también enfrentando las disyuntivas, las necesidades, las problemáticas del presente al que había que enfrentar y poner el hombro. Entonces era un sujeto de impronta rebelde que rompía el miedo, asumía la audacia, la puesta centrada en la acción, ese arrojo y nuevamente la audacia. Un nuevo sujeto comunista que se reconocía como combatiente y que asumía lo militar no como algo externo aprendido, sino como parte integral de su práctica política. Esto de alguna forma se ha revisado en la historiografía que existe, en la reconstrucción histórica sobre la experiencia del Frente. Hay trabajos que son consignados y consultados además por Carolina. Aunque considero que aún falta muchísimo por escribir y reconstruir sobre la historia, la trayectoria del Frente y los significados que tuvo además para la lucha contra la dictadura. Al contrario, por ejemplo, de la experiencia del MIR, que a veces decimos tiene más historiografía que historia, han acuñado algunos historiadores esa, para decir que efectivamente hay muchos libros, se ha trabajado mucho, hay mucho interés en reconstruir la historia del MIR, pero quizá el Frente no ha suscitado el mismo interés. Y estamos al debe aún con eso, hay esfuerzos en marcha, y este trabajo, el aporte de Carolina, se inserta además ahí, en abonar además, aportar a la reconstrucción de esa trayectoria. Bueno, hay consenso en la historiografía en que estamos efectivamente en sujeto rodriguista, estamos en presencia de una ética y una moral guevarista que configura esa noción de entrega total a la hora de sublevarse contra la injusticia, ese compromiso de sangre que sustenta la hermandad de lucha. O sea, los rodriguistas no se decían más bien compañeros, sino que la palabra es hermanos, hermanas de esta familia colectiva, esta familia que es la familia de lucha, ¿ya? Que pasa a ser la familia de sangre. Un compromiso efectivamente de sangre, donde el ejemplo personal es fundamental, pero es un ejemplo personal que se funde en el colectivo bajo un sentido épico, sin duda épico de la acción y de la política también. Esta importancia de no dejar caer, de tener confianza en el otro, en la otra hermana además, y que contigo van a hacer lo mismo como tú lo harás con tus hermanas, y que se sube con toda la gravedad además militante. Y en ese sentido el tercer mérito es que si hay un momento que Carolina lo sabe plasmar muy bien, y por eso me imagino que también lo quiso reconstruir y rescatar esta historia de los silencios. Si hay un momento, una acción, una decisión que simboliza la puesta en práctica de esos principios en una organización revolucionaria, es justamente la figura del rescate. El rescate de otros combatientes. Y la frase "en el frente nadie queda atrás" la resume cabalmente. Se trata de una acción, la del rescatar a otros compañeros, otras compañeras, que puede ser sin duda analizada en términos operativos, pero también, y me parece más interesante, entenderla en tanto nos acerca a los significados de lo que es una ética insurgente. ¿Ya? Ambas dimensiones están presentes en este texto. Porque el rescate significaba un compromiso y un esfuerzo por reintegrar al colectivo a quien había caído, devolverlo a su familia de lucha, proteger
la espalda del otro, impedir el olvido de sus muertos, retirar uno herido de un fuego cruzado, está dentro de esa misma ética. ¿Ya? Reintegrarle la libertad a un combatiente era un ensayo del destino que esperaban en otra escala para una sociedad que luchaba por liberarse de la dictadura. Una libertad, idea, fuerza además e inspiración en estas acciones por la que había que luchar. No iba a llegar si nos quedábamos sentados. Indisociable de justicia social y un cúmulo de sueños y utopías. Así se ensamblaba esa cadena de lealtades y otorgaba el sentido de continuidad en la trayectoria militante. Bueno, me parece, ya voy cerrando, no me quiero extender tanto, hace calor, me parece importante insistir en que esa subjetividad rodriguista, este accionar militante, no se forja en un vacío. ¿Ya? No se forja aislada de la plataforma problematizadora, de la plataforma social histórica en que hombres y mujeres se desarrollaban. Y esa plataforma, ese piso, era una intensa lucha de clases, además que estaba marcada por distintas dimensiones. Tenía que ver con el golpe de Estado, con la represión, además con los sueños despojados, con esa historia despojada por duros golpes para la izquierda, etcétera. Pero además, como dije al principio, es en un momento de amplia movilización social. El Frente surge para acompañar las luchas del pueblo, como brazo operativo justamente del pueblo, y eso es importante recalcarlo. Además, en un momento también en que se produce esta acción, el rescate de Fernando Larena es muy complejo dentro de ese mismo proceso. Chile se encontraba en un estado de sitio que había sido impuesto después de la exitosa jornada de septiembre y octubre del 84, cuando se avanzaba en procesos de radicalización, además, de lucha. Y la correlación de fuerzas también iba creciendo, y en ese momento se estipula, se decreta el estado de sitio, una remilitarización, involucra esa remilitarización de las ciudades, de los territorios. Muchas entrevistas dicen que fue como empezar de nuevo, donde el miedo se volvía a imponer. Si se había logrado romper ese miedo, justo con las jornadas, con el Frente, con las irrupciones, etcétera, de alguna forma se volvía a imponer con acciones por parte de la dictadura que fueron un golpe para la izquierda. O sea, recordarán el caso de Goyados, por ejemplo, la muerte de los hermanos Vergara Toledo, Paulina Aguirre, etcétera. Entonces, un momento bien complejo, y el Frente en ese contexto, o sea, en junio, esto fue en marzo lo del caso de Goyao, en junio irrumpe la sociedad chilena con el rescate exitoso de sus compañeros, devolviéndolo a esa familia, esa hermandad de lucha. Y demostraba que la dictadura no era invulnerable. Entonces tenía un impacto además psicológico, moral muy fuerte. Bueno, y para ir cerrando, de alguna forma sabemos, hemos escuchado esta frase que la narrativa de los vencedores se impone como historia única, como relatos hegemónicos, ¿ya? Pero el tiempo también va dando voz a los vencidos. Se encuentran con personas, además, historiadoras como Carolina, que vuelve a rescata del silencio estas acciones, esta historia, y nos permiten, como decía Walter Benjamin, cepillar la historia a contrapelo. Nos aparecen, cuando hacemos eso, otros caminos, otras voces, rostros que habían estado relegados por mucho tiempo. Y a contracorriente estas miradas oficiales, me parece importante comprender que las derrotas, los intentos, lo que se ha querido construir, las alternativas al ordenamiento social impuesto, también valen para la historia. La primacía de otros valores, de otras apuestas, también cuentan a la hora de conformar trayectorias colectivas. Aquí nada se pierde. Son experiencias que se van sedimentando, y puede que otras generaciones a futuro les haga sentido
y ese pasado, como decía Benjamin también, vuelva para relampaguear en un presente que se sienta aludido. Y quiero terminar diciendo además, como esperanzadoramente, que bueno, un pueblo no solo es lo que terminó siendo, sino también lo que a través de sus luchas ha querido ser. Son igualmente válidas. Por eso es tan importante reconstruir estas acciones, estas apuestas, estas historias, y felicito, celebro además a Carolina por este aporte. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Vamos a darle la palabra ahora a María Emilia Tillú. Ella es doctora en Sociología y académica del Departamento de Sociología aquí de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría encontrarme con ustedes, encontrarte de nuevo, Rayén, encontrarte a esos compañeros, compañeras. Estamos entre compañeros acá. Estamos casualmente en un lugar académico, pero lugar académico que hay que sacar de esta burbuja de una vez por todas. Por lo menos eso intentamos hacer entre varios, ¿no? Bueno, felicitaciones primero que nada a Carolina. Muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, algunas palabras al respecto que las escribo porque me suelo desordenar. La investigación de Carolina Trejo presenta un gran desafío que parte de un trabajo realizado en el marco de sus estudios de posgrado y que invita a detenerse en estos disparos de la memoria que nos la deja complicada, especialmente cuando ella es única e irrepetible, al punto de incomodar en ocasiones a quienes recuerdan. Cuando se trata de las historias protagonizadas por quienes combatieron, para algunos está la tentación de heroificar a sus protagonistas, lo que los deja en un lugar inaccesible que los despolitiza. También se les suele victimizar para sacarlos del lugar de las luchas y de los compromisos sociales, y con ello también se les despolitiza a ellos como a sus luchas. Quienes combatieron son hombres y mujeres que en algún momento de sus existencias decidieron optar por la revolución. Esta preocupación la refleja este libro que abre a pensar la memoria y la política, considerando la historia a partir de la revisión de textos, archivos y relatos de vida que dan cuenta de un hecho que, como muchos otros, y debido a las condiciones y momentos en que se dieron, suelen quedar en el olvido. Desde la perspectiva de un microrrelato histórico, Carolina saca a la luz una acción revolucionaria ocurrida el 1 de junio de 1985 que atañe al rescate desde una clínica privada de la comuna de San Miguel de un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Fernando Larena Seguel, un jefe operativo de esta organización, que había sido detenido en un enfrentamiento armado por los agentes de la policía secreta de Pinochet. Al oponerse capturado, Fernando es herido y recibe las balas de un enemigo y queda en graves condiciones de salud. Bueno, los hechos más detallados están contenidos en este texto y dan cuenta de la violencia con la que los agentes de la dictadura trataban a quienes desde mucho antes habían considerado como enemigos. Pero Fernando Larenas nunca estuvo solo. La fuerza militar propia, un aparato conformado por militantes organizados, estaba alerta para un rescate donde lo que han denominado como un alma compañera permanecía para llevar a cabo esta acción colectiva animada por la solidaridad política que animaba a esta organización revolucionaria. Rescatar a un compañero. Las acciones políticas son de diverso tipo y pueden comportar múltiples dimensiones. Rescatar a una sola persona podría ser considerado un acto que hace correr demasiados riesgos o muy altos para un propósito que no es masivo, sino individual. Esa alma compañera se devela como la preocupación colectiva hacia un militante. Lo que sucedió sin mayores trabas para este rescate es, sin embargo, el resultado de un trabajo colectivo llevado a cabo en el secreto por parte de un grupo importante de personas organizadas. Los hechos aparecerán como un secuestro del militante detenido herido y de su esposa. En este punto es interesante ingresar en un análisis sobre los modos de comunicación en el período, así como en los lenguajes utilizados y la forma de presentar las noticias
con el propósito de desinformar para construir siempre falsedades. Pero no entraré en ello, pues amerita de otros tiempos y de otras herramientas que yo no poseo. Aunque la manera en la que el libro va entregando la información y desarrollando los hechos permite seguir la pista de lo ocurrido de la prensa oficial y las órdenes recibidas por parte de quienes en ese momento dominaban todo. Solo destaco la preocupación de la organización por revelar lo ocurrido e informar sobre la realidad que vivían los compañeros desde un comunicado, el 135, destinado al pueblo de Chile. Fueron, nos dice el texto, 40 semanas de trabajo donde unas 35 personas participaron directa o indirectamente en este rescate. Una acción militante que, relatada en este libro, nos invita a reflexionar sobre un modo de acción política que se teje desde lo que son los propósitos revolucionarios. Ahora bien, sobre el sujeto revolucionario o sujeto rodriguista. El término sujeto revolucionario designa, en los debates marxistas, a un actor que ha experimentado un proceso de subjetivación que lo hace capaz de participar en una revolución. Si bien para Marx y también para muchos marxistas, el sujeto revolucionario refiere al proletariado, vale señalar que este está conformado por hombres y mujeres que actúan en consecuencia y que actúan colectivamente desde decisiones que toman en torno a un proyecto que les es común. Este concepto remite a la idea de la existencia en nuestras sociedades de un grupo dotado de un potencial transformador, que es capaz de romper las dominaciones de clase y que está en una posición particular para tomar conciencia de su situación de explotación y de dominación. Es desde el paradigma de la clase obrera que Marx diagnostica, al final del Capital, que hay un amplio conjunto obrero capaz de luchar y de tomar en sus manos el proceso productivo. Obviamente, ello implica enfrentarse a una clase dominante que tiene en sus manos, por supuesto, todo el poder. Para lo que hoy abordamos, es necesario considerar el momento, la situación y las condiciones estructurales que nos permiten hablar de un sujeto. En el caso de este sujeto específico, podríamos aseverarse que se constituye en Chile desde luchas anteriores, pero esta vez para armarse de otro modo en dictadura y desde la necesidad de posicionarse frente a un pueblo que está siendo aplastado. Un pueblo, sin embargo, también fragmentado y en parte aniquilado por una producción de miedo hábilmente desarrollada y acompañada por desapariciones, ejecuciones y persecuciones llevadas a cabo en el secreto. Combatir en estas condiciones es saber que la muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces estamos frente a un sujeto cuya condición revolucionaria implica comprometerse como tal, es decir, como revolucionario. Aunque se trata al mismo tiempo de un sujeto social que más allá del enfrentamiento específico en un momento dado, es alguien que lucha contra una clase que domina, cuando un pueblo, ojo, por sí solo, no constituye, por el hecho de ser pueblo, a un sujeto revolucionario. Mucho se ha escrito sobre este sujeto revolucionario, pero podemos extraer algo fundamental, y es que a pesar de tantas derrotas, permanece como una construcción que se arma desde un proceso que proviene sin duda de la acción colectiva, que busca reformular un proyecto de emancipación que sea posible, de lo que Gramsci llamaba las clases subalternas. Ante la pregunta de quién es este sujeto revolucionario, efectivamente se trata en primer lugar y mayoritariamente de jóvenes, tal como ha ocurrido en toda revolución. Digo esto con el propósito de no detenerse en la juventud como un valor, sino en constatar que siempre ha sucedido de este modo, en todo tiempo, y considerar también que la experiencia, el conocimiento y la participación de hombres y mujeres de distintas edades ha estado también siempre presente. Más todavía, quienes señalan a estas luchas como, comillas, generacionales, lo hacen con el propósito de romper los lazos que unen a los revolucionarios, a los combatientes. Creo importante dar cuenta del origen político de estos militantes que, provenientes del Partido Comunista, van adquiriendo esta vez una conciencia particular del modo de lucha que debía darse cuando se enfrentaban a una dictadura. Era imposible pensar en las tradicionales negociaciones porque no iban a servir.
La importancia de la praxis revolucionaria. Para Marx, en La introducción a la filosofía del derecho de Hegel, la praxis es el motor de la voluntad política que conduce a la emancipación. Y será solo posteriormente que se referirá a la revolución. Primero la praxis, dice Marx, ¿no? Se trata de trabajar para la emancipación que los seres humanos pueden cambiar para trabajar estos cambios en su forma de vida. A este propósito, he querido recuperar parte de un texto de un historiador muy querido nuestro, don Luis Vitale, publicado en 1999 y que la librería La Brèche en París publica en el mes de junio de este año. El texto se llama Chile para recuperar la memoria histórica 9. En su texto, y después de caracterizar a la dictadura, Vitale se refiere a la importancia de las resistencias iniciales durante la dictadura y posteriormente a lo que denomina un nuevo tipo de resistencia, entre comillas, porque son sus palabras, que se producen a fines de los 80, entre las cuales está el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez. Largamente se refiere al Frente Vitale, un historiador que también ha sido, no sé si olvidado o no se lo quiere recordar, porque además fue un luchador social y un combatiente. Dice Vitale que desde las resoluciones de rebelión popular del PC del 4 de septiembre de 1980 por Luis Corbalán, emerge un embrión político-militar que implicó reclutar militantes en el seno del PC para un objetivo estratégico. Si bien esto está en el libro, me parece importante lo que señala Vitale sobre ese nivel más elevado que se observa respecto a las experiencias precedentes, lo que da cuenta de una mayor radicalización. Comillas. Muchos de ellos ya habían combatido, como sabemos, en diversos países, sobre todo en el frente sur de la Revolución Sandinista para derrotar a la dinastía de Somoza, que estaba en el poder desde 1933 hasta julio de 1979. Cierro comillas. Vitale explica la formación del frente aludiendo a la declaración del comandante José Miguel del 14 de diciembre de 1983 y que daba cuenta de un proceso político en Chile que planteaba la, comillas, necesidad de pasar a formas superiores de combate, específicamente políticos, militares y militares contra la tiranía. Cierro comillas. En esta declaración se refería a varias de estas operaciones que ya conocemos y entre ellas al rescate de Fernando Larenas, que implicó su posterior traslado a Argentina y a Cuba. Vitale examina varios documentos que me ayudan a destacar tanto afirmaciones como lo que considero conceptos clave que son centrales para entender que se podría estar configurando este sujeto revolucionario rodriguista como, comillas, proceso político. Quebrar la estabilidad del régimen, rupturas, revisión necesaria de la concepción militar, rebelión popular, entre otros conceptos, y sobre todo una crítica de lo que había implicado, y esto lo encontré muy interesante, la subestimación del enemigo, que por lo visto implicó una revisión histórica política de la mirada que teníamos sobre las Fuerzas Armadas, a las que pensábamos que iban a ser cercanas, ¿no? Destacando las bases programáticas del documento, comillas, elementos del pensamiento rodriguista, de 1987 hay varias cosas de interés. Se declara que, comillas, el rodriguismo no es una ideología, aplica de manera creativa los principios marxistas-leninistas a nuestra realidad nacional y retoma las más puras tradiciones de lucha de nuestro pueblo desde la época del heroico Arauco y del legendario Manuel Rodríguez. Agrega, somos internacionalistas. Muy importante, ¿no? Lo que se olvida, como lo fue Recabarren, y entendemos que nuestra lucha es una sola, con la de todos los demás pueblos. Nos inspiramos en todos los grandes precursores de la liberación latinoamericana, como Martí, Sandino, y en el ejemplo del heroico Vietnam. El rodriguismo toma el ejemplo de Salvador Allende, el mayor representante de un pueblo que eligió gobernarse a sí mismo en 1970 y que cayó luchando por defender al gobierno constitucional. Cierro comillas. Hay una propuesta internacionalista que, por ejemplo, hoy deberíamos estar pensando sobre la situación de Palestina, cuando el silencio cómplice voltea la mirada respecto a los crímenes que allí se están cometiendo. En este marco, la referencia a Salvador Allende nos permitiría una vez más
aludir a dicho internacionalismo proletario que tanto se precisa. Por otra parte, y aquí hay algo muy interesante cuando hablamos de Constitución, el programa contenido de la Declaración del Frente del 7 de septiembre del 87 proponía, comillas, esto escuchémosla con atención porque es muy interesante, una asamblea constituyente representativa de todos los sectores de la sociedad, derecho al pan, justicia y libertad, educación, vivienda, trabajo decente y tierra para los mapuches y campesinos y no pago de la deuda externa. Este programa fue enriquecido en el documento aprobado en el 4º aniversario. Se decía, comillas, aspiramos a un nuevo tipo de gobierno que deberá dar gran importancia a las organizaciones sociales de trabajadores, pobladores e intelectuales. Y añadía un punto esencial, comillas, la elaboración de una nueva constitución, la redefinición del tratamiento del capital extranjero, la derogación del estatuto de los inversores extranjeros, la reforma agraria, el reconocimiento del pueblo mapuche, el reconocimiento efectivo de su cultura y tradiciones y la devolución de sus tierras, la reestructuración profunda del sistema educativo, la garantía de la gratuidad de la enseñanza, la participación democrática de todos los estudiantes y el restablecimiento de la autonomía universitaria, la reforma urbana para dar una solución a los sin techo y a las familias, la reconstrucción del Servicio Nacional de Salud, la eliminación de las diversas formas de discriminación y explotación de la mujer, etc. Para Vitale, el Frente tenía una concepción política relevante porque reconocía sus raíces marxistas, internacionalistas y latinoamericanas, adaptadas a las especificidades de la situación chilena. Proponía un programa anticapitalista y nacional antiimperialista plasmado en su proyecto estratégico de liberación nacional y social, aunque nunca precisó la relación inseparable entre estas dos categorías políticas que era necesaria. Sus dirigentes crearon un cuerpo de pensamiento político y una estructura político-militar mayor que cualquier organización similar anterior en Chile. Así es como podrían pensarse los hilos que van tejiendo un sujeto particular, como es este sujeto, rodriguista, reflejado en este rescate en particular, pero forjado de una historia que se produce a contracorriente de la construcción de víctima, que deja ver en su organización una capacidad de lucha que incide en la militancia de otros y de otras que deciden hacer frente a la dictadura. Hay que seguir trabajando en ello, tal vez es lo que nuestra autora busca llevar a cabo, esta vez ya despegada de las obligaciones puramente académicas de una tesis. Este sujeto rodriguista tendría que ser develado desde características específicas que podrían estar dadas por los distintos elementos que lo configuran como un sujeto político revolucionario, que invita a reflexionar sobre su propio proceso de construcción. Un proceso tal vez no acabado en este libro, que se podría seguir construyendo gracias a la fuerza del relato de vida como un dispositivo que permite un trabajo de memoria gracias a los recuerdos que emergen de los hechos. Respecto a este punto, es decir, a los relatos que emergen de los hechos, se observa un modo de vida o una vida cotidiana. Por último, destaco el uso del relato de vida como un buen dispositivo para enfrentar los relatos de memoria. Este tipo de entrevista, que forma parte de lo que se conoce como método biográfico, involucra un método sencillo, no se basa en un juego de preguntas y respuestas basadas en una parrilla de entrevistas, sino en un conjunto inicial de instrucciones que invitan al narrador a contar la totalidad cronológica de su vida o solo una parte en función del objetivo que persigue el entrevistador. Pero a la vez implica alta concentración y compromiso de quien entrevista, especialmente cuando es él o la analista misma de los hechos que investiga. El interés sociológico que le encuentro a este relato de vida reside en ese anclaje subjetivo para captar la lógica de la acción según el sentido mismo de quien lucha, de quien habla y que le da ese sentido a su propia trayectoria. Lejos de singularizar casos individuales, el método del relato de vida permite situar la red, en este caso la organización, en la que se posiciona el narrador y situar los fenómenos sociales dentro de una cadena de causas y de efectos. Pero pensemos que se trata de la historia,
de la memoria y de la política, que si bien corren por carriles distintos, están articulados dialécticamente. Se condensan en una visión de la historia como proceso abierto, donde un pasado inacabado puede en ciertos momentos ser reactivado, haciendo estallar el continuum de una historia puramente cronológica y su interrupción repentina se inmiscuye en el presente. Es desde la, comillas, imagen de los antiguos sometidos, pienso en Benjamin, que puede extraer su fuerza una promesa de liberación inscrita en los combates del tiempo presente, porque la historia no es solamente una ciencia, sino una forma de rememoración. La pregunta política por la historia la hace la memoria, porque la revolución no es la proyección de un futuro de continuidad y novedad, sino la disrupción en el presente del orden de la dominación que heredamos del pasado. La historia es la reflexión sobre el camino recorrido y las condiciones y decisiones que lo han definido. Allí radican las potencialidades y posibilidades emancipatorias del conocimiento histórico. Según Walter Benjamin, escribir la historia significa entrar en el presente, en resonancia con la memoria de los derrotados, no en conmiseración de la derrota, sino desde el recuerdo, los silencios y los olvidos que se perpetúan y surgen como promesa de redención insatisfecha. Y acá está, al interior de este libro, una parte de esa historia que desde sus fragmentos logra constituir una unidad que le da sentido a tantas, pero a tantas luchas. Quienes nos hemos sentido vencidos por la bota que aplastó y aplasta las existencias, sabemos que podemos salir de allí una y otra vez, para desde las derrotas que vivimos sacar lecciones y levantarnos nuevamente para seguir luchando de nuevo. Y los libros forman parte de las luchas. Por eso los quemaron, para que no pensáramos, porque leer abre al conocimiento. Entonces, quienes adoptan el punto de vista de los vencedores, como lo han hecho algunos historiadores, filósofos, sociólogos, políticos o académicos, que se conforman con el sabor del poder, recaen siempre en un esquema providencial fundado en una interpretación apologética del pasado. Es preciso reflexionar aguda y críticamente sobre aquellos arreglos y pactos que nunca repararán lo que está irremediablemente destrozado. La historia no es lo que resta del pasado, como un antes inmóvil y descifrable en la objetividad historiográfica que relata la historia de los vencedores que nos habita y se mete en nuestros cuerpos y en nuestras conciencias. Más bien se trata de un antes complicado que gravita alrededor de la hora y que tiene un presente que aparece como la mejor ocasión para una rememoración activa y permanente que se reactualiza. Es por tanto en la memoria, como ejercicio político hecho en el presente y contra él, que la historia puede relumbrar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Siempre un gusto escucharte, después de tantos años que no la escuchaba. Bueno, ahora al final corresponde darle la palabra a Carolina, la autora de este libro, magistra en historia y académica de lo que en mi tiempo se llamó ICI y ahora se llama FCI. Wow. Nada, primero, voy a hacer una larga de agradecimientos, pero quiero agradecer a Viviana, bueno, a Rayén, a María Emilia por esta presentación. Quiero decirles algo, porque estoy mirando a quienes están acá y también agradecer la presencia a cada uno, una y una, de los que están aquí, porque es muy extraño y muy loco en lo personal, porque hay un pequeño resumen de mi historia aquí presente. Compañeros de colegio, compañeros de universidad, colegas de Canal 7, colegas de Canal 13, colegas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, amigos, compañeros, militantes, mi familia, mi madre, mi hijo, por el que respiro todos los días. Y nada, cuando miro cada uno de ustedes, compañeros de universidad, de colegio, de verdad, estoy emocionadísima, agradecida de su presencia.
Y también agradecer en particular a rodriguistas, mujeres y hombres que están presentes aquí, que ha permitido, y agradezco a cada uno de ellos, en particular a quienes formaron parte de este texto, protagonistas, en este caso a Marcelo Horacio, que están en este lugar, agradecerle, porque esta historia que está en este libro, que invito efectivamente a que lean, no solo porque yo lo escribí, sino porque de alguna manera, como bien lo han reseñado aquí mis colegas, es una historia que también nos pertenece. Y tengo la sensación real de que no hemos tenido la posibilidad ni como historiadores. Yo la verdad es que siempre tengo pudor de llamarme historiadora, la verdad. Hice mi magíster en esto, soy más periodista que historiadora porque he ejercido el oficio durante más de 20 años. Pero lo cierto es que cuando reviso esta historia siento que también es nuestra, pero también creo, y hay que reconocer a mujeres rodriguistas que están aquí, hombres rodriguistas que están aquí, y quienes de alguna manera permitieron, por un lado, hacer este libro desde su contenido, y también quiero agradecer a quienes permitieron sacarlo a la luz. Por eso quiero también agradecer a Traru Ediciones, porque les confieso que tuve la posibilidad, y no voy a mentir, de sacarlo con una editorial grande. No. Perdón, miren. Pero lo cierto es que este fue un año, como bien lo he dicho, de 50 años, de conmemoración del golpe civil y militar que truncó un proyecto político, que vino una represión y que de verdad salieron muchos textos en torno a esto, ¿no? Y la posibilidad incluso de fondos de las universidades donde yo trabajo también se pudieron haber hecho, pero lo cierto es que eso impedía que pudieran salir este año. Y lo cierto es que era importante para mí, y yo creo que para muchos y muchas de los que están en este contenido, en este libro, y también que son parte motora de este proyecto, el que saliera este año. Y es particularmente por los 50 años, pero además por los 40 años de efectivamente la irrupción del Frente Patriótico Manrodrigo en la vía política nacional. Quiero por eso mismo también agradecer en forma muy particular a quien además hizo el diseño de este libro y que compartió además fotografías que estaban en el archivo y que incluso yo no había tenido y que son inéditas incluso y de época. Quiero efectivamente agradecer a Hugo Sepúlveda, Mario Hugo, como le decimos los más cercanos, además diseñador plástico. Hugo, sé que estás por ahí, agradecerte porque él fue fundador de la agrupación de artistas plásticos, digamos, de plásticos jóvenes, que hicieron una lucha también en su trinchera durante la dictadura, haciendo gráfica en esos años. Y él, con la misma generosidad que conocimos los que militamos en distintos espacios en esa época, colaboró, diseñó y hizo carne esto. Y quiero, no te veo, pero sé que estás por ahí, Hugo. Ahí estás, te vi. Agradecerte porque aquí no solo hay un diseño, sino hay un compromiso y una solidaridad, como también la de las y los rodriguistas que participaron en esto. Yo quiero agradecer y los invito a leerlo porque efectivamente, además que autogestionado, sinceramente lo que aquí uno refleja cuando habla de este sujeto rodriguista y sujeto revolucionario, también habla de una forma de relacionarse, de una ética que tiene que ver con la forma del trabajo que se realizaba, de solidaridad, no solo de la acción y del trabajo que se hacía efectivamente en torno, digamos, a acciones directas, armadas, sino también a una manera de conformar una subjetividad y que habla de esto. Y sinceramente para mí el sacar este libro en este contexto me hace particularmente muy feliz. Y también quiero agradecer a la facultad, al FCI, por prestarme este espacio por razones muy puntuales, porque efectivamente soy periodista, tengo una doble militancia, lo confieso, y esa doble militancia también, y es uno de los puntos que quiero, digamos, abordar brevemente, porque creo que lo más importante quizás es que lean el libro, sinceramente, no solo, digamos, porque
uno lo haya escrito, digamos, no, sino porque de verdad es una experiencia que nos habla de un tipo de militancia, pero también un tipo de compromiso y entrega que se hace necesaria particularmente en estos días. Una militancia que en general el movimiento popular y en lucha que aún se mantiene ha recogido la experiencia mirista, lautarista y también frentista o rodriguista a la hora efectivamente de reconstruirse en los territorios. Y eso es una experiencia que uno agradece, pero que además aquí se entiende básicamente. Y en ese sentido quiero detenerme muy brevemente. También voy a tener una ayuda guía porque uno se pierde, digamos. Yo soy dispersa en el momento, así que también lo quiero decir con mucha honestidad. Porque hay algo que me interesa hacerlo aquí, en este lugar, porque esta es la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. ¿Ya? La Facultad de Comunicación, está la Escuela de Cine, pero particularmente yo como docente de la Escuela de Periodismo, y porque además aquí están mis alumnos. Quiero agradecerles que estén a muchos, a muchas, a muchos que están aquí, que los formo, espero que bien, pero particularmente para que recojan este tipo de historias, porque están hoy día también, ¿se fijan o no? Quizás el relato histórico, y en eso me quiero detener, porque efectivamente este es un libro de historia, es una investigación histórica que no es periodística. Y cuando hago esta distinción, en realidad la hago, como digo yo, provocativamente. Es una provocación que les hago, porque efectivamente son métodos distintos. Hay un método desde la historiografía más científico, donde hay una problematización, preguntas y finalmente hipótesis. En cambio, el periodismo recoge y básicamente su función es informar. Sabemos que el periodismo de investigación profundiza, pero su último y gran objetivo es informar y quizás generar opinión pública, ¿no? Pero lo cierto es que la historiografía lo que hace en sí mismo es tratar de comprender y explicar hechos, y lo hace a través de un método. Y por lo tanto eso lo diferencia, pero también nos aúna. Y a mí me interesa en eso, digamos, detenerme justamente porque esta conversación de disciplinas, esta interdisciplinariedad que también la tenemos con la sociología, con la filosofía, pero particularmente en mi caso con esta doble militancia del periodismo y de la historiografía, es que nos permite efectivamente entender que hay hechos que de alguna manera pueden ser abordados por ambas las disciplinas, con objetivos donde efectivamente el sujeto de estudio es el hombre y la mujer, entendiendo al hombre y sus acontecimientos y sus hechos, y que de alguna manera nosotros vamos en su rescate. De alguna manera, y como bien, y parafraseando a mi amigo y colega historiador César Albornoz, la historia trabaja desde la comprensión temporal de la sociedad, que se sostiene a partir de la explicación de las evidencias que dejan hombres y mujeres, y que son del pasado, y como investigadores nos aproximamos a esos indicios, como bien también lo decía, en este caso Viviana, ¿no? Como también lo hacen los periodistas, ¿no? Solo que desde el tiempo actual y desde, de alguna manera, el concepto del hecho noticioso, ¿se fijan o no? Entonces siempre hay un cierto diálogo. Yo los invito, digamos, a que hagamos ese diálogo. Los objetivos finales pueden ser distintos, pero los sujetos de estudio son similares, ¿se fijan o no? Y porque ciertamente, insisto, digamos, el rol del periodismo es informar. Los historiadores tienden y tendemos, en este caso, digamos, a tratar de explicar, ¿no? Es un relato de resultados, efectivamente un método histórico que está aplicado en este libro, pero yo, suerticiamente, les confieso, usé efectivamente el lenguaje periodístico para aproximar la historia y hacerla más cercana, como una suerte de crónica periodística, sobre todo la primera parte, ¿ya? Donde hay elementos muy técnicos que no voy a detallar y que los cambié, bien lo sabe Viviana, digamos, y también María Emilia, respecto a las citas, a la citación, ¿no? Aquí hay un juego en la crónica histórica con la crónica periodística. Y ciertamente es una invitación también a quienes hacen periodismo a hacer una investigación más profunda en ese aspecto, ¿no? Y por lo mismo, digamos, y para un poco avanzar, quiero decirles que de alguna manera, y me interesa, insisto, digamos,
hacer este hincapié de esta interdisciplinariedad que tiene, digamos, el periodismo y la historiografía, que a mí me costó, lo confieso, fue difícil. Está aquí mi profesor guía, Daniel, historiador, que discutíamos esto de la metodología a la hora de aplicar, digamos, este contenido y de poder contar esta historia. Y en ese sentido, la verdad es que jugué, y espero que cuando lo lean lo entiendan, con esta suerte, digamos, de explicación de un hecho, pero que finalmente se va a hacer una hipótesis que está planteada y que habla de esta subjetividad y de este sujeto y sujeta rodriguista. Y que la verdad los invito, digamos, a entenderla en su contexto, que es un poco la propuesta, y que bien convergen en este libro, como bien me decía, tres, digamos, formas de aproximarse, digamos, este texto histórico, donde por un lado está el microrrelato, como bien lo señalaba Viviana y también María Emilia, donde a partir del rescate de Fernando se hace un análisis de la política de religión popular y la generación de un nuevo militante comunista, que es el militante rodriguista. Esa es la invitación del libro y lo que de alguna manera se saca a partir de esta investigación historiográfica. Y también hay, e insisto, digamos, en esta combinación, un trabajo de la historia oral, otro, digamos, metodología historiográfica, que es la historia oral. Está el microrrelato, por una forma, la historia oral, que en el caso del periodismo es la entrevista, ¿se fijan o no? Pero efectivamente con objetivos distintos, ¿no? Porque además en el caso del historiador, la entrevista que realizamos desde la historia oral es a partir de la memoria, ¿no? Y lo interesante de la memoria es que la memoria, aparte, digamos, que es selectiva, porque selecciona ciertos elementos de lo que uno recuerda, también es emotiva, entrega emociones, que no los documentos los tienen. Uno lee testimonios y esos testimonios que uno ve en este caso, por ejemplo, en el archivo judicial o en la propia, digamos, prensa, no es el mismo que el relato oral. Y en ese sentido, digamos, enriquece esta historia y que es una verdad, subjetiva pero verdad, y es la que nosotros rescatamos y que se rescata también, y el periodista y los periodistas y las periodistas lo hacemos a través de la entrevista, ¿se fijan o no? Entonces hay un diálogo permanente interdisciplinario que yo los invito sobre todo para estar en esta escuela, en este escenario, en este espacio y con mis estudiantes aquí, para que en el fondo también lo lean con esa visión. Y finalmente ambos trabajamos como último, digamos, elemento más metodológico desde la historiografía, desde el tiempo presente, ¿no? Y efectivamente el periodismo también lo hace, y lo hace efectivamente desde la actualidad. Evidentemente trabajamos con hitos los periodistas, y en los 40 años han motivado muchas temáticas periodísticas, en este caso los 40 años de la nacimiento del Frente Patriótico, y por otro lado los 50 años del golpe. Pero el segundo punto, y con lo que quiero terminar, digamos, luego esta invitación desde esta interdisciplinariedad, digamos, en la que me veo yo inserta permanentemente, diariamente, es invitarlos efectivamente, y decirles también que la prensa y el trabajo que realizan los periodistas diariamente son finalmente fuente primaria para nosotros los historiadores. ¿Se fijan o no? Nosotros revisamos la prensa de época y esa prensa es la que se está escribiendo hoy día y que va a ser fuente también para ese trabajo. Entonces es una invitación en ese sentido a mis colegas, tanto periodistas como estudiantes, a saber que somos, muchas veces se dice, testigos de la historia, pero también podemos ser de alguna manera fuentes posteriores al estudio historiográfico. Y en ese sentido también invitar a ambos, digamos, a ambos oficios y a ambas disciplinas, y como bien lo señalaba María Emilia y también Viviana, a resignificar nuestra historia. Yo, sinceramente, y lo conversábamos también con César en un lanzamiento que hicimos en un territorio de este libro, en el que de alguna manera lo que hicimos y lo que de alguna manera es importante y la invitación que hago es a resignificar la historia y buscar estos relatos. 1985 está marcado por la represión, como bien lo manifestaba Viviana, por la muerte de los profesionales comunistas Parada, Natino y Guerrero.
¿no? También de los hermanos Vergara y de Paulina Aguirre. Ambos asesinatos del mismo día hechos por Carabineros, para que lo recordemos y no lo olvidemos nunca. Pero lo cierto es que en el mismo año se hace un rescate con las características que Viviana dijo, con este sujeto que bien ha hablado revolucionario, María Emilia, y que nos habla finalmente de una historia también de resistencia. ¿Y por qué lo digo? Porque creo, y es un dato importante, señalar que el 80% de los ejecutados y desaparecidos que tuvo nuestro país fueron antes del año 1980. ¿Ya? Y cuando digo estas cifras, lo digo porque de alguna manera cuando el Partido Comunista declara la política de rebelión popular todas las formas de lucha, la masacre ya se había producido. Y aquí hay un grupo de mujeres y de hombres chilenos que deciden y que toman las armas para hacer una acción directa contra la dictadura y contra esta brutalidad. Y lo cierto es que está invisibilizado en la historia y también en el periodismo en general. Es decir, aquellos que tomaron la decisión de resistir, porque parece que no es válida la violencia política popular. Y lo cierto es que la violencia política popular ha sido parte de la historia de la humanidad y particularmente también de Chile. Y lo que ha pasado es que no la contamos. O si la contamos los historiadores y lo discutíamos, quedan en el espacio restringido de la academia. Y por eso el periodismo tiene un tremendo valor, porque tiende a buscar la masa propiamente tal, para informar, ¿no? Y ahí cuando yo ciertamente, y quiero con esto de alguna manera también terminar, digamos, señalando que nuestros muertos, nuestras víctimas siempre tienen que ser recordados. Evidentemente, su historia debe seguir siendo difundida en busca de verdad y de justicia. Pero también los invito a rescatar y reconocer esos pequeños triunfos, esos pequeños golpes que se dieron a la dictadura y al sistema económico-social impuesto. Esa historia de resistencia, levantar relatos sobre esos héroes populares anónimos que están entre nosotros, que los conocemos. Y si bien, como bien decía María Emilia, no queremos heroizar para que se alejen, sino al contrario, reconocer que están entre nosotros. Y en ese sentido es levantar relatos como Antonio Ramón, bien saben, vengador de la matanza Santa María, o Carlos Contreras Maluje. Son compañeros que decidieron resistir, cada uno en su forma, y finalmente son héroes populares y no hacemos ese ejercicio, creo yo, o lo hacemos poco, o lamentablemente, y yo creo que es un deber de nosotros desde la academia, generalizar y llevar esos relatos, rescatarlos desde los sectores populares y devolvérselos a ellos. Por eso también para mí era importante hacer ese lanzamiento en un territorio, ¿no? Y finalmente cuando les comento esto es porque finalmente siento que estos relatos son necesarios porque también hablan de una cierta narrativa épica y en el caso específico de una entidad que dio un sentido estratégico, político, militar al Frente Patriótico Juan Rodrigo en este caso y que generaron una hermandad insurgente, como bien lo señalaba Viviana, y que se puede identificar a través de la operación de rescate de Fernando Larenas Seguel. Quiero también decirles y agradecerle a Fernando que con todas, digamos, las dificultades, porque él quedó con secuelas producto, digamos, de el disparo que recibió por el ataque a la CNI, quiso ser parte también de este libro. Y la verdad es que también quiero agradecerle, como también a Ramiro, que está preso, que sigue preso, un preso de la dictadura finalmente, y del cual, digamos, fue jefe operativo de esta operación, ¿no? Y que cuando uno empieza a reconocer a esas personas y las condiciones en que se encuentran, finalmente uno los llama a reconocer ese tipo de entrega. Y yo de verdad los invito a todos, a todas y a todos, a mis estudiantes en particular, a hacer este rescate de historia, de no quedarnos solo en la pérdida. Es cierto, es la historia de los caídos o de los derrotados, pero eso no significa que no tengamos razón.
eso creo profundamente. Pero sinceramente también creo que tenemos un deber desde nuestra profesión y desde la academia de hacer esos rescates. Yo me siento muy feliz de haber hecho esto, de haber podido conocer y vuelvo, digamos, a agradecer en este caso a Horacio, a Marcelo y a Horacio que participaron en el rescate, a Luis que también, digamos, fue testigo y participó, y a otros tantos militantes rodristas que se encuentran en este lugar, cada uno, que entregó parte de su, digamos, militancia y entrega para efectivamente hacer un cambio que, bueno, no ha llegado probablemente como lo quisimos. Pero a lo que voy finalmente es que creo que efectivamente hay un deber desde nuestras disciplinas, en el caso de la mía, de hacer quizá esta doble historia, porque creo y estoy convencida que efectivamente el actor político finalmente deja un legado y que el movimiento popular ha sido capaz de reconocer, incluso después de la desaparición de la organización. Un movimiento popular que recoge el aporte de la lucha popular y que es capaz de recibir la experiencia histórica de grupos más radicalizados como el MIR, como el Frente Patriótico y como el Lautaro, y que efectivamente superan a las experiencias de las propias organizaciones. Mucha de esa impronta hoy es parte y proyección de una lucha popular actual que vimos y que se vio probablemente en la revuelta, donde la autodefensa, la acción temeraria, el sabotaje, la autogestión, la solidaridad entre personas, creo sinceramente que sigue vigente porque hay una historia que nos antela, y creo que mucho de eso, como las ollas comunes, las vimos renacer durante la revuelta y durante la pandemia, y nos hablaba de esa memoria histórica que creo que tenemos, tanto periodistas como historiadores, tener que volver a rescatar y ponerla encima. Así que muchas gracias, y gracias a todos, a todas. Y si se me quedó alguien, los amo profundamente. Estoy igual de nerviosa y nada, feliz de verdad que estén aquí. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Antes de terminar, queríamos abrir, si es que alguien quiere dar unas breves palabras o hacer alguna pregunta. Yo solamente quería hacer una aclaración. Que cuando tú hiciste la presentación, dijiste que de la zona norte estaba Ricardo Campo, de la zona sur César, que murió en combate en Puente Alto. Después. Y dijiste dos personas, dos más de la zona centro. Cité a Ramiro, sí. A Ramiro. Ya. Marcelo Rodríguez, que está allá, no era de la zona centro, que fue al que le dio la misión Ramiro para que hiciera el estudio de la situación operativa, y a mí, para que hiciéramos esta operación. Nosotros planificamos esa operación y éramos de Macul, no éramos de Santiago Centro. Marcelo Rodríguez y Horacio Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Él tenía 17 años cuando hicimos esta operación y yo tenía 20 años. Excelente. Fantástico. ¿Ah? Grande Macul. Muchas gracias, compañero. Insisto que las palabras fueron de Ramiro, no mías, pero ahí hay que ir a hacer otras correcciones. ¿Perdón? ¿Fue cita de pie de página? No dije. No, sí dije. Sí dije. ¿Alguien más quisiera intervenir? Por allá. ¿Aló? Mira, no, principalmente quiero agradecerte por el trabajo que realizaste. Yo lo quiero, quiero plantearme, no tengo una capacidad oratoria ni de muchas palabras, pero sí, evidentemente, fui un joven que se incorporó a la lucha y que quiso entregar su aporte, ¿ya? Miembro de las Juventudes Comunistas, y dio su pelea. Por circunstancias, caímos detenidos, la historia pasó, y hoy día cuando tú te acercaste a mí y me planteaste la idea de desarrollar este trabajo por tu trabajo en la universidad,
Chuta, se me abrieron los ojitos porque evidentemente esta historia estaba como pasando desapercibida en la historia, más allá de los grupos de izquierda, cercano al frente. Entonces, y además todo lo que se estaba dando en la publicidad, en la historia de los guerrilleros, en televisión, en Chilevisión, y otra, el libro de Ramiro. Al final nosotros estábamos pasando desapercibidos y esa era como una cosita que se me quedaba adentro, ¿ya? Que en el terreno personal yo tengo 7 hijos, les cuento mi historia, pero yo te lo mencioné en ese momento, yo me volqué toda mi historia porque igual yo fui un muchacho que me metía a la resistencia a los 16 años y empecé a darle con un compromiso quizás era visceral, no era un pensamiento ideológico con teoría, sino que era un sentimiento más de pueblo, de clase, de familia comunista. Entonces, eso quiero agradecerte el trabajo y además el aporte que entrega a la juventud, el aporte que entrega a la sociedad en general, que somos un pueblo que fue capaz de hacer resistencia, de organizarse, de planificar y de que fuimos capaces de en ciertos momentos ponerlo en jaque, como el atentado a Pinochet, como la internación de armas, y además lo importante también es que tú colocaste que si bien es cierto, hay una cierta crítica, veo, pero también la voluntad política del Partido Comunista en llevar adelante y desarrollar la tarea militar. Entonces, nada, pues, Carolina, agradecerte y ahí quedamos con una rayita. Chao. Gracias. ¿Alguien más quisiera intervenir? Bueno, yo quisiera señalar una cosa a propósito del rodriguismo. Quisiera señalar, aparte de la ética, la valentía y el coraje que se tuvo. Y quiero señalar un hecho muy importante porque el 15 de junio de 1987, la dictadura decidió eliminar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y se produjo los terribles ataques y la terrible masacre de ese día conocida como Corpus Christi y ellos como Operación Albania. El hecho y el motivo de esa operación, como ya decía, era liquidar la organización revolucionaria que estaba empezando a mostrar acciones antes vistas y que le decía a la dictadura: nunca más sacarán gente indefensa de su casa. Aquí hay alguien que se les enfrenta de igual a igual, con sus mismas armas, mucho menos poderosas, por supuesto, que las de las Fuerzas Armadas de la dictadura cívico-militar. ¿Pero por qué señalo esto? Porque ellos, creyendo que iban a liquidar la organización, el 1 de septiembre de ese mismo año, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez emprende una hazaña que tuvo ribetes mundiales y que fue la retención de uno de los importantes miembros de la dictadura, el coronel Carreño, y que se sacó mucho tiempo después, un buen tiempo después, a cambio de juguetes, víveres y alimentos para las poblaciones marginales. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue capaz de demostrarle que la organización no solo estaba intacta, sino que con un poder combativo y una decisión mucho mayor de la que hubo antes de la masacre del 15 de junio. Eso quería relatarlo porque después se demostró con tremendas y audaces acciones que el rodriguismo no solo era un
un planteamiento ético, político, militar, sino que una forma de vida. El rodriguismo es y será una forma de vida. Y como es una forma de vida, estuvo presente, está presente y estará presente en las luchas populares. Eso nomás, eso nomás. Gracias por las historias y también por la conversación. Creo que quiero rescatar que dentro de los méritos hay uno que quizás falta mencionar, y es la coherencia de quien investiga estos hechos y quien cuenta la historia, que creo que es de las personas que más me ha inspirado a lo largo de la vida y de mi carrera, y que hoy, a través de este trabajo historiográfico, periodístico, de crónica y de investigación, solo llega a cerrar un círculo y otro proceso, nuevamente. Carolina es capaz de pasar de una clase a una cobertura en una marcha, a luego ir a la casa y seguir revisando pruebas, y luego en medianoche coordinar una entrevista, quizás en la clandestinidad, quizás con el temor, pero desde siempre con la resistencia. Y eso me llena de orgullo, porque haber trabajado de la mano y haber investigado también diversos temas a lo largo de la historia me ha permitido compartir con una mentora de gran calidad, y desde ya, por favor, invitades a conocer su trabajo periodístico también como investigadora, como periodista y también como corresponsal. Así que en este momento, más que nada, agradecer a todos quienes están acá y también a Carolina por su trabajo. Gracias. Bueno, con voces de antes, con voces de ahora, vamos a cerrar hoy día agradeciéndole a Carolina que nos convocó aquí, agradeciéndole a esta historia también que nos convoca. Me avisan por interno de que quedan 8 libros, pero que si es que alguien no alcanza, nos pasa su WhatsApp o nos escribe a la editorial y mañana mismo resolvemos ese problema. Así que, bueno, agradecer a todos y a todas por venir, y nos quedamos un ratito. Marcia. Como nadie lo mencionó, lo voy a mencionar yo. No voy a hacer propaganda. No voy a hacer propaganda rodriguista. Es solo leer una cosa breve. Una noticia que salió hace un par de días. La Carola se ganó un premio en México de periodismo hace unos días atrás por un reportaje que publicó la agencia Sputnik Mundo, que se llama A 50 años del golpe en Chile. Así se gestó la caída de Allende desde el día de su elección. Y ahí hay una foto que no es la Carola recibiendo el premio, sino que es la representante de Sputnik en México que lo recibió en su nombre. Pero nada, felicitar que también haya, en esta misma circunstancia, ahora hace pocos días, recibido este premio. Confieso que soy medio me gusta el bajo perfil. Raramente, aunque hago clase histórica al frente. Pero nada, nuevamente agradecerle a todas y a todos los que están aquí. Sebastián, el espacio, a los funcionarios de la universidad, a mis alumnos, a mis colegas, a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros y compañeras. De verdad, estoy muy contenta. Me miro y reconozco a mi familia. Reconozco a una familia enorme, porque no es solo la familia directa con mi madre y mi hijo que están aquí directamente, con mi compañero, con mis compañeras. Es una gran familia, y esta familia la conforma quienes hacemos un oficio. Nada, Gregory, quiero decirte, encontrarnos aquí, que estés aquí. Gregory Cohen, trabajamos juntos, nos reencontramos aquí.
nada, a cada uno de los que están acá, a Franco, a Jimena, no sé, a cada uno los podría nombrar, a Marco, a la Guana, a Vladi, bueno, a los hermanos las nombré, a la Lore, nada, al Hugo, a la Magali. Hugo es compañero mío de colegio, pero su madre, la Magali, estuvo en las casas de seguridad. El mundo es tan pequeño, nos reúne en tantas cosas, a la Tite, a su hija, a la Fernanda. La verdad es que los veo y conozco a cada uno de ustedes, a mis estudiantes, a Eduardo, a mis colegas de Doble Espacio, nada, Benjamina, Diego, de verdad podría nombrarlos a cada uno. ¡Ay! Si no los nombro no es porque no los olvide, es porque de verdad estoy muy contenta que estén aquí cada uno. Y hay un vinito de honor. ¡Shh! En la universidad no se puede, ¿cierto, Seba? Pero hay un vinito de honor entregado por mi cuñado. Esto es parte de la familia. Mi cuñado tiene una viña, lo puso. Así que nada, es de corazón, es de familia, porque no tenemos que solo ser tan, digamos, estrictamente formales, sino la informalidad con Rodrigo. Nada, cada una, de verdad. Si no nombro o he nombrado a alguno, no por falta de cariño ni de olvido, sino porque estoy nerviosa y feliz también de que estén aquí. Nada, Lore, ¿qué quiero decirte? Feliz que también estés acá. Así que nada, a todos, a todas, a todos que estén aquí, de verdad. Un abrazo gigante y un vinito medio escondido. Cablufla está allá atrás, ¿ya?